¿Qué tendría que pasar para que el hombre más amado de Roma terminara siendo el emperador más temido? En este video vas a ver cómo el poder absoluto puede deformar la mente, cómo la adoración puede convertirse en locura, y cómo un joven prometedor terminó convirtiéndose en el símbolo mismo del exceso y la crueldad. Esta es la historia de Calígula, el día en que Roma entregó su esperanza y recibió un monstruo. Roma, año 37 después de Cristo. El imperio más poderoso del mundo está cansado del miedo. Tiberio, el emperador anciano y paranoico, ha gobernado con sospecha y terror. El pueblo anhela un nuevo comienzo, y entonces aparece él, joven, carismático, hijo del querido general germánico. Su nombre es Cayo Julio César Germánico, pero el mundo lo recordaría como Calígula. Desde pequeño, Cayo creció entre legiones. Vestía una pequeña armadura y botas militares diminutas. Los soldados lo adoraban y lo llamaban Calígula, que significa botitas. Era el niño del ejército, el hijo del héroe. Nadie imaginaba que aquel apodo infantil se convertiría en leyenda oscura. Cuando su padre murió en circunstancias sospechosas, Roma lloró. Muchos creían que Tiberio había ordenado envenenarlo. Calígula tenía apenas 7 años. Aprendió demasiado pronto que el poder no abraza, elimina. Fue enviado a vivir con el mismo emperador que quizás había matado a su padre. En la corte de Tiberio no sobrevivían los ingenuos. Calígula aprendió a sonreír cuando tenía miedo, a callar cuando veía injusticias, a fingir. Sobrevivir se convirtió en su único talento. En el año 37, Tiberio muere. Roma despierta con una noticia impensable. Calígula, con apenas 24 años, es emperador. Las multitudes celebran. El hijo de Germánico ha vuelto. El joven amable, el sobreviviente. La esperanza. Durante los primeros meses fue generoso. Liberó prisioneros, organizó juegos, redujo impuestos. El Senado lo aplaudía. El pueblo lo veneraba. Roma respiraba por fin. Pero entonces algo cambió. Una enfermedad repentina lo dejó al borde de la muerte. Fiebres altas, delirios, días enteros inconsciente. Roma tembló, y cuando despertó, ya no era el mismo. Su mirada era distinta, su risa incómoda, sus decisiones impredecibles. Algo se había quebrado, o quizás algo que siempre estuvo ahí, finalmente salió a la luz. Calígula comenzó a humillar al Senado, obligaba a los hombres más poderosos de Roma a correr a su lado como si fueran sirvientes. Ya no gobernaba, jugaba, y Roma empezó a tener miedo. Un día anunció que no era solo emperador, era un dios. Ordenó que lo adoraran, que erigieran estatuas, que lo veneraran como a Júpiter. El joven amado ahora exigía devoción absoluta. Gastó fortunas en banquetes interminables. Construyó puentes absurdos solo para demostrar poder. Convirtió el tesoro imperial en un juguete personal. Para él, el imperio era un escenario, y Roma, su audiencia cautiva. Dicen que obligaba a padres a ver morir a sus hijos, que reía durante ejecuciones, que disfrutaba el miedo en los ojos de los demás. El poder sin límites comenzó a deshumanizarlo. O quizás lo reveló. Nombró a su caballo Incitatus como sacerdote y amenazó con hacerlo senador. ¿Locura? ¿Burla al Senado? Roma no sabía si reír o temblar. Los amigos desaparecieron. Quedaron solo aduladores y oportunistas. El hombre más poderoso del mundo estaba solo, y la soledad alimenta los peores pensamientos. Ordenaba ejecuciones por sospechas mínimas, confiscaba bienes, acusaba sin pruebas. Roma vivía bajo un susurro constante. Que no nos escuche. Ni siquiera el ejército lo respetaba ya. El emperador que había nacido entre soldados ahora era motivo de burla y desconfianza. Cuando el ejército deja de creer en ti, el poder empieza a desmoronarse. En los pasillos oscuros del palacio comenzó el murmullo. Oficiales de la guardia pretoriana, senadores humillados, hombres heridos en su orgullo, decidieron que Roma ya había soportado demasiado. El 24 de enero del año 41, Calígula caminaba por un pasillo del palacio, confiado, intocable. No sabía que cada paso lo acercaba al final. Los guardias que debían protegerlo lo rodearon, una espada, luego otra y otra más. El emperador que se creía Dios sangraba como cualquier hombre.
Murió a los 28 años. Roma no lloró. El monstruo había caído. Pero su muerte dejó una pregunta que aún resuena. ¿Estaba loco desde el principio? ¿O fue el poder absoluto lo que lo transformó? El poder absoluto elimina límites. Y cuando nadie puede decirte no, la realidad empieza a distorsionarse. Calígula no fue el último tirano, solo fue uno de los más visibles. Fue un niño marcado por la traición, un joven criado entre conspiraciones, un emperador sin frenos. Tal vez no nació monstruo, tal vez Roma lo creó. La historia de Calígula no es solo la historia de un emperador, es la advertencia eterna de lo que ocurre cuando el poder no tiene límites y cuando el miedo reemplaza a la verdad. Porque el verdadero peligro no es un hombre con poder, es un hombre con poder, sin control, sin límites y sin consecuencias. Y Roma lo aprendió demasiado tarde. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder y sus sombras, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje al pasado. Porque la historia no es solo lo que ocurrió, es lo que puede volver a ocurrir. Y todavía quedan imperios por descubrir.